Génesis capítulo 12, versículo 1. Genesis 12:1. ¿Estamos ahí, amados? Are we there? Dice en el nombre de Jesucristo de esta forma. It says in the name of Jesus like this. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. And the Lord says to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land will I show you. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. And I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Mira versículo 3. Look, verse 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. I will bless those who bless you, and curse those who curse you, and all the peoples of the earth will be blessed through you. Diciendo gloria a Dios, te puedes sentar. Saying, glory to God, you may be seated. El título de este mensaje es el llamado de The Dios. title of this message is called The Calling of God. Fíjate bien, Notice, vamos a tocar unos puntos. we're going to take... Conocemos la historia de Abraham. We know the story of Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Abraham? How many know the story of Abraham? Su palabra dice así: His word says like this. yo bendeciré a los que te I bendigan will bless the ones who bless y you, maldeciré a los que te maldigan. and curse those who curse you. Tú serás bendición. You will be blessing. Y las familias que vengan detrás de ti, Abraham, The families who come behind you, Abraham, serán bendecidas igual que will tú. be blessed as you. Dígale al que está a su lado: yo vengo del linaje de Abraham. To the one next to you, I come from Abraham. Amén. Declárelo en el nombre de Jesucristo. Declare in the name of Jesus Christ. Fíjese bien, Notice, Abraham tuvo un llamado en su vida. Abraham had a calling in his life. Quiero hablar un poco del llamado de Dios I want to talk a little bit about the calling of God en nuestras vidas. in our lives. Pero ahorita voy a concentrarme en el llamado de Dios en las vidas de los hombres de Dios que habla la palabra de Dios. Concentrate in the calling of the people of the Word of God. La Biblia nos enseña sobre el llamado de Abraham. Vamos ahí primero. The Bible teaches about the calling of Abraham. ¿Sabe usted que cuando el Señor tiene un llamado para tu vida, Did you know when that God has calling for your life? hay cosas que te dice que hagas que a ti no te van a gustar There's things quizás? that He tells you to do that you may not like. Hay cosas que te dice que hagas que quizás no tengas ganas de hacerlas. It may be that you don't feel like doing them. En el llamado de In the Dios calling of God, hay cosas que tenemos que hacer there is things that we have to que do a veces no nos parecen bien. that sometimes we don't think. Mira, fíjate bien, vamos al llamado de Abraham. We're going to be to the calling of Abraham. El Señor le dice a Abraham: The Lord tells Abraham, Abraham, quiero que salgas de tu parentela porque te estoy I llamando. want you to come out of your people because I am calling you. Mire lo que le estaba pidiendo a Abraham que hiciera en el llamado. Look what He's asking him in the calling. Quiero que dejes a tu I familia. want you to leave your family. ¿Verdad que eso como que, oye, cómo dejar a mi Well, familia? it's kind of like, oh, why do I have to leave my family? ¿Verdad que sí, amado? Isn't that right? En el llamado hay cosas que papá nos va a preguntar In the calling, God is going to ask us que para nosotros quizás no sean agradables. that maybe it's not pleasing to us. Pero ¿por qué fue que el Señor le dijo a Abraham: salte de tu parentela? But why did He tell him, get out of your people? Te voy a explicar una I'm cosa. going to explain one thing. Porque el Señor quería tratar con Abraham en una manera muy especial. Because the Lord wanted to try with him in a very special way. Quería depositar en él algo espiritual que si se quedaba con su parentela no iba a funcionar. He wanted to deposit something in him that if he stayed with the people, it wasn't going to work. ¿Por qué lo sacó de su parentela? Why did He take him out of his people? Porque la familia de Abraham eran idólatras. Because the family of Abraham had idolatry. En la familia de Abraham adoraban a dioses ajenos. They would praise other gods. Pero el Señor lo escogió a él, But God chose him así como el Señor lo escogió a usted as y a the mí. Lord holds you and I. Todos venimos, ¿verdad? Tenemos familias que no son cristianos. We all have family that's not Christian. Pero el Señor le plació, mira hermano, But the Lord was pleased llamarte a ti y a mí del medio de la parentela y sacarnos del medio. to call you and me even in the middle. No es un privilegio ese llamado. Isn't that a privilege that call? Abraham tuvo que dejar a la familia Abraham had to live his family para recibir lo que Dios tenía para to él. receive what God had for him. Hay cosas que tú y yo There's things that you and I tenemos que dejar. have to leave. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Porque hay veces que queremos la bendición de Dios
sin dejar nada. Because many times we want the blessing of God and not leave Hay anything. veces que queremos la bendición de Dios sin hacer nada. Many times we want the blessing of God without doing anything. Y Dios no trabaja así, amado. God doesn't work that way. El Señor nos muestra aquí en Abraham, y ahorita voy a ir a más, I'm going to go to more, but it shows us here in Abraham. como para depositar en él esa bendición de la cual Dios le estaba To diciendo. deposit that blessing that God was telling him about. Tuvo que salir y dejar a su parentela. He had to leave his people. En otras palabras, lo mandó de México a Estados Unidos. In other words, he sent it from Mexico to the United States. ¿Cuántos de los que están aquí, tú sabes muy bien que si te hubieras quedado en México, estuvieras perdido ahorita? How many of you know that if you stayed in Mexico, you would have been lost? Es la verdad. Los amigochos, The friends, la familiota que the family, party cada fin de semana, ¿sí o no, amado? every weekend party. Pero Dios te alcanzó aquí en United States of America. But God reached you here in the United States. Es un plan de Dios que tú hayas llegado aquí. It's a plan of God that you are here. ¿Cuántos me están oyendo? How many are listening? Es un plan de Dios que tú hayas llegado aquí. It's a plan of God that you are here. Ahora vamos a ver el llamado de Moisés. Now let's go to the calling Vamos of a Moses. Éxodo 3:1. Let's go to Exodus 3:1. Quiero enseñarle con la palabra del Señor I want to show you with the word of God, el llamado the calling de estos grandes hombres de of the Dios. great men of God. Éxodo 3:1 en adelante. Exodus 3:1 and on. Usted me dice cuándo. You tell me when. Dice, mire lo que estaba haciendo Moisés después de que ya conocemos la historia. Él estuvo desde muy chico, ¿verdad? Ahí con el faraón. He was with the Pharaoh since he was small. Ahí creció en Egipto. He was born in Egypt. Todo fue un plan de Dios. Everything was a plan of God. Creció donde había en abundancia. He was born where there was plenty. Creció donde había todo. Adoraban imágenes. When they praised, worship images. Pero Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Escuche bien. Chosen from his mother's womb. ¿Por qué? Le voy a explicar un poquito de la Why historia. I'm going to explain you the story of Si usted se acuerda, el faraón había mandado matar a todos los the primogénitos, Pharaoh has sent to a kill todos los niños, firstborn, all the los children. varoncitos. All the Vayan y maten a men. todos los hombres. Y entre medio estaba Moisés. Go kill all the men. Se lo voy a Moses poner was bien there. fácil para que me I'm entiendan. going to put it easy so you understand. La mamá de Moisés se da cuenta, Moses' mother notices, le hace su canastita. Usted con hasta los niños conocen la historia. and the children know the story. Make the baskets Y lo manda por el río. and then send it to the river. Qué atrevimiento de mamá. Oh, what the ¿Se most atreviera usted a mandar a su bebito en una canasta que usted misma hizo por el río? would you dare to send Piénselo. your child in a basket Si por todo le da miedo. if you're scared of everything? Ay, mijita. Ay, mijito. Ahora echar al niño. Now send the child. La verdad, hermano, quién sabe si yo me atreviera. I don't even know if I would Le soy do it. sincero. And I'm being sincere. Hay peligro en el agua. There is Un danger in the bebito water. solo en una canasta. A lonely child in the basket. Pero cuando es un plan de But Dios, when it's a plan of God, se despoja uno de lo que tiene que one despojarse. has to take care of what he has to take care Esta madre obedeció of. This woman obeyed porque ella entendió, este niño because she understood this child tiene un llamado de has the Dios. calling of God. Lo soltó. She let him go. Y mire a dónde fue a dar. And look A where la he ended misma up. casa del que los mandó matar. To the house of where they Oiga, sent to qué kill him. tremendo. Y luego le traen a la misma mamá para amamantarlo. And then they bring the same mother to Van ahí con feed las him. hebreas para darle de comer al niño. And then the same mother feeds him. ¿Se fija cómo trabaja el Señor? Do you notice how the Ahora Lord vamos al works? llamado de Moisés. Now we're going to go to the calling of Entendemos Moses. que ya Moisés crece We understand that Moses y is entendemos que grown Moisés, up. ¿verdad?, mató a un hombre ahí porque estaba agrediendo o lastimando a uno de los hebreos. And then we understand that he kills a man because he's hurting an Hebrew. Él era uno de ellos. He was one of them. Se da cuenta, cuando usted trae algo de Dios adentro, nadie se lo puede sacar. Something of God inside of you, nobody can take it out. Él creció en Egipto, He was born in Egypt. pero lo hebreo lo cargaba por dentro. The Hebrew, he had it inside. En otras palabras, mayor era el que estaba dentro de In él. other words, greater was the one Él inside traía of un him. sentir, un poder, algo diferente. He had something inside of him, something Algo different. estaba pasando ahí, Something was happening porque el there. Todopoderoso estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Because the All-Powerful was looking. Ahora Moisés sale. Now Moses gets out. Vamos al llamado de Moisés. Now we're going to go to the calling of Moses. Corre Moisés, se va, Moses leaves huyendo, se va corriendo porque ya mató a He alguien, leaves cometió algo terrible. because committed a crime and he killed somebody. Mire el llamado de Moisés. Vamos al llamado de Moisés. Calling of Moses. La Biblia dice The Bible says, que allá atendiendo las ovejas, mire dónde. over there tending the flock. Pasa el tiempo, pasó muchas cosas, ahora estaba atendiendo ovejas. Now he's tending the flock. La Biblia dice que miró una zarza que empezó a arder. Then he saw a fire that started Mire to cómo lo burn. llamó el Señor.
Él no conocía de eso. He didn't know of that. La Biblia dice que Moisés fue a donde estaba la zarza porque no sabía por qué no se consumía. The Bible said that he went to go see what the fire wouldn't turn off. Una hierba quemándose que no se para de quemar. Fuego, fuego, fuego. That there was fire, 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 it wouldn't turn off. Cuando el poder de Dios está encendido, ¿quién lo para? When the power of God is on, nobody can turn it Dile al off. que está a tu lado, eso es lo que aquí sentimos cada Tell rato. one next to you, oh, this is what we feel all the Sí, time. el fuego de Dios está encendido The fire of God is y no hay turned quien off. lo pare. And then there's nobody Ahora, to stop. fíjate bien, el llamado de Moisés. Now the calling of Moses. Moisés sabía, entendía muchas cosas, pero esto no lo conocía. Moses knew and understood, but this thing he didn't. Dice su palabra que se acerca a la zarza para ver por qué no se consumía. He said he would go up to the fire to see why it wouldn't turn off. Y dice su palabra que de la zarza sale la voz. And then from the fire he hears a voice. Moisés. Moses. Comenzó el llamado de The Moisés. calling of Moses. Él nunca había escuchado una voz de esas, menos en el He desierto. had never heard one of those voices, and nevertheless in the desert. Moisés, Moses, quítate las sandalias. take off your sandals. El llamado de Moisés. The calling of Moses. Porque el lugar que estás pisando santo es. Because the land that you're stepping in is holy. Ahí se le estaba llamando a Moisés al trabajo que él iba a hacer. There they were getting a call to the work he had to do. Ahí fue su llamado. That was his calling. Cada uno de nosotros Every one of us. tenemos un principio con Dios. We have a beginning with God. He dicho, cada uno de nosotros That each and every one of us tenemos un principio con Dios. has a beginning with No le God. estoy hablando de su nacimiento normal. I'm not talking about your birth, the Le normal estoy one. hablando de el nacimiento I'm espiritual. talking about the spiritual birth. Cada uno de nosotros tenemos ese principio. Every one of us has that beginning. Cuando el Señor lo sentiste por primera vez, You felt the Lord for the first time. ese llamado en tu vida, That calling in your life. que fue quizás en una iglesia, en algún lugar. That maybe was at a church or at a place. ¿Te acuerdas la primera vez que empezaste a hablar en otras Do lenguas? you remember the first time you started speaking in other tongues? ¿Te acuerdas la primera vez que sentiste el poder del Espíritu Or the Santo? first time you felt the Spirit of God? Hermanos han dado testimonio que han llegado a la iglesia y el enemigo los tiene atados. You have testimonies where the enemy has Hermano, them yo tied quería up. levantar la mano, pero no podía. Oh, brother, I wanted to lift up my hand, but I couldn't. Hermano, yo quería levantar la mano, pero no podía. I wanted to lift up my hand, but I couldn't. Y miraba a los de enseguida que fácilmente la levantaba, yo no podía. And I would see the ones next to you do ¿Cuántos it, han but I dado couldn't. testimonio? How many give testimony? Pero de repente lo agarra el Espíritu Santo But all of a sudden, the Spirit, Holy Spirit y no comes. solamente levanta la mano, And not only you lift up your hand, sino empieza, but you start to move. Holy God. Algo comenzó. Oh, something started. Gloria a su nombre para siempre. Oh, glory His name forever. Cuando el llamado de Dios está sobre tu vida, When the calling of God is over your life, déjame decirte una cosa, no va a ser algo normal. it's not going to be anything normal. Mira lo que estamos viendo aquí. Look at what we're looking at here. Abraham tuvo que salir de su parentela para recibir el llamado. Abraham had to leave his people to get his blessing. Ahora Moisés Now Moses está oyendo una voz de una zarza que no se consume, is hearing a voice from a fire that doesn't turn off. que le está diciendo quítate la zarza, ¿verdad? Moisés pudo haber dicho, no hombre, pues ¿qué es esto? Una voz de una zarza y nos vemos. What is this? A voice in the fire? What is that? Ahí se quedó, He stayed there porque sabía él, hay un llamado para mi vida. because he knew there's a calling from him. ¿Cuántos lo están entendiendo? How many are understanding this? El llamado de The Dios calling of God está para todo aquel is for que dice, yo me atrevo a hacer la voluntad de Dios. everyone who says, I would do the will. Vamos ahora a ver el llamado de Josué. See the calling of Le estoy hablando sobre los llamados de los hombres en la Biblia. I'm telling you about the calling of the Vamos allá a Números 27, 16. Quiero respaldar lo que estoy hablando con palabras. Let's go to Numbers 27:16. Números 27, 16. Numbers 27:16. Usted me dice cuándo. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, May the Lord, the God of the spirits, all of mankind, appoint a man over this community, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. to go out and to come in before them, and he who will lead them out and bring him in, so that the Lord's people will not be like the sheep without a shepherd. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre de él. So the Lord said to Moses, take Joshua, son of Nun, and a man whom is the spirit, and lay your hand on him. Mire cómo le dijo aquí.
Look Voy a what he hacer un said pause here. ahí. I'm going to make a pause here. Toma a Josué, ahora el llamado, ya Moisés, Now Moses. conocemos la historia de Moisés, We know the story of Moses. el tiempo de él terminó, The time of him finished. el llamado de él terminó, His calling finished. no entró a la tierra prometida, He didn't go into the porque el promised Señor land. le dijo a Moisés, hay cosas que no me gustaron como las hiciste, Because there's things that Moses, I didn't like what you did. y por eso no vas a entrar tú a la tierra prometida con la gente. And this is why you're not going to go into the promised land with the Pero people. ahora comienza el llamado de Josué. But now the calling of Joshua starts. Mire cómo le dice ahí, tomarás a Josué, You would take Joshua, el hijo de Nun, the son of Nun, porque hay espíritu en él. because there is spirit in him. Se está dando cuenta. You're noticing here. El Señor sabía muy bien a quién le estaba diciendo, pon a este. The Lord knew who was saying, put this Había in. miles y miles de gente ahí. There was thousands and thousands of people. Había there. muchos There was líderes. a lot of leaders. Quiero decirle una cosa. I want to tell you one ¿Verdad thing. que no todos son pastores? Not all of you are pastors. ¿Verdad que no todos son Not all evangelistas? of you are ¿Verdad evangelists. que no todos son maestros? Not all teachers. Para todo hay un llamado. There's a calling for everyone. Cada persona dice su palabra. Every A person. unos como pastores, Some like pastors. a otros como evangelistas, Some like evangelists. a otros como maestros. Some like teachers. Se da cuenta, para todo hay un llamado de There's Dios. a calling for everyone. ¿Estamos de acuerdo? And we're together. Ahora el Señor llama a Josué Now the Lord calls Joshua y le dice a Moisés, vas a ponerlo porque hay espíritu en Josué. and says to Moses, you're going to put him because there's spirit in his head. Josué había visto mucho y esto lo he hablado aquí. Joshua saw a lot. Josué había visto mucho de lo que, cómo el Señor había usado a He Moisés. saw a lot of how the Lord used Moses. No era nuevo en este asunto He Josué. wasn't new in this stuff. Él había estado con Moisés cuando oró 40 días y 40 noches en el monte, no junto con él, pero atrás. He was with Moses behind him when he prayed for 40 days and 40 nights. Ahí estaba con él también velando. There he was watching him. Yo quiero decirle una I cosa. want to tell you one thing. Es importante como muchos dicen, cómo quisiera yo un ministerio, un pastorado. It's important how people say, oh, I wish I had a ministry or a pastor. ¿Verdaderamente sabes lo que estás pidiendo? Do you really know what you're asking for? ¿O solamente lo pides porque te gusta ver cuando está la acción puesta? Or you just like to see when the action is on? ¿Verdaderamente sabes lo que pasa, lo que han pasado estos hombres de los cuales te estoy hablando, que el Señor los llamó para hacer cosas grandes para Él? Do you really know what these men have gone through when the Lord had called them? Gloria a su nombre. Glory his name. Josué pasó por guerras. Joshua went through wars. Moisés pasó por luchas y pruebas con el mismo pueblo. Moses went through trials and tribulations with the people. Pasaron por cosas terribles, pero por el llamado de Dios en su vida, But because the calling of God in his life, estaban dispuestos de seguir adelante sin parar. they were willing to continue forward. ¿Cuántos entienden eso? Me voy a ir más recio. I'm going to go faster. Alabado sea su nombre. Mira, el mandato de Dios a Josué. Vamos a Deuteronomio 31, The 23. calling of Joshua. Let's go to Deuteronomy 31:23. Me voy a ir más rapidito para... Tengo algunas escrituras que quiero darle aquí. Diga conmigo, el llamado de Dios. Say the calling of God. Deuteronomio 31, 23. Deuteronomy 31:23. Usted me dice cuándo. You tell me when. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. The Lord gave this commandment to Joshua son of Nun. Be strong and courageous, for you will bring the Israelites into the land, and I promised them an oath, and I myself will be with you. En el llamado hay mandato. In the calling there's an oath. He dicho, en el llamado hay mandato. In the calling there's an oath. Le dijo, esfuérzate. He said, be strong. ¿Qué quiere decir esfuérzate? Aunque no quieras, hazlo porque te lo estoy demandando. And if you don't want to do it because I'm telling you to. Aunque no te quieras levantar a las 3 de la mañana, levántate porque lo estoy demandando. Even if you don't want to get up at 3 a.m., get up because I'm telling you to. Porque hay un llamado en tu vida. Because there's a calling in your Y life. para que se cumpla el llamado de Dios, And so that the calling of God, tenemos que we obedecer. have to be obedient. ¿Cuántos entienden eso? How many understand? Ahora voy a enseñarle rápidamente la visión y llamado de Isaías. I'm going to show you the vision of Isaiah. Mire, muchas veces leemos sobre estas escrituras y no entendemos los llamados de ellos. Many times we see these scriptures, but we don't Isaías understand. 6:1 Let's go to Isaiah en 6:1. adelante. Visión y llamado de Isaías. Vision and calling of Isaiah. Le estoy hablando de hombres de Dios que tuvieron un llamado. I'm talking about men of God who had a calling. Gloria a su nombre para siempre. Isaías 6:1. Isaiah 6:1. Usted me dice cuándo. You tell me when. Aleluya. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono,
alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. In the year the king Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Mire, Isaías estaba aquí, el llamado de él fue en visión. The calling of Isaiah was in vision. Dice el versículo 2. Verse 2 says, Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. above him there were seraphims which with 6 wings. 2 of them covered his face, 2 of them covered his feet, and the other 2 they were flying. Mire la visión que estaba viendo en su llamado Isaías. Look at the vision that Isaiah was looking at. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su And they gloria. were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty, the earth is full of glory. Empezó con un llamado tremendo He Isaías started with a tremendous calling en visión. in a vision. Mire, Abraham lo manda a sacar de su parentela. Now Abraham takes them out of his people. Alabado sea Dios. A Moisés, To Moses, por medio de una zarza le habla. through Oye fire, la voz. he's speaking through his word. A Josué manda a Moisés que lo ponga al To frente. Joshua, he sends Moses to put him in front. Ahora estamos viendo a Isaías. Now we're saying Isaiah. Cómo por visión tiene el llamado. How through the vision he has the Está calling. entendiendo lo que es el llamado. Are you understanding the calling? Por visión. Through Y vision. Isaías se da cuenta y dice: Señor, pero entiendo, estoy en una visión. And Isaiah notices and said, Lord, I understand I'm in a vision, Pero soy un hombre pecador. but I am a sinner. Soy tremendo. Soy un hombre pecador. I am a tremendous sinner. Mire, vamos a brincar un poquito. Let's jump a little. Dice el versículo 5. Verse 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Dijo Isaías: ya estuvo conmigo. Oh, to me I cried, I am ruined. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. For I am a man of unclean lips, and I live among the people with unclean lips, and my eyes have seen the King and the all. Mire el Almighty. tremendo llamado que estaba viendo en visión Look at the Isaías. tremendous calling that Isaiah was looking in Dice vision. el versículo 6. Verse 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Then one of the seraphims flew to me with the live coal in his hand, in which he had taken from the tongues of the altar. No se sentía digno de estar delante de la presencia del He did Todopoderoso, not feel worthy to be in the presence of the Almighty, ni en visión siquiera. not even in a Dice el vision. versículo 7. Verse 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Will this touch your mouth? And he said, See, this has touched your lips, and your guilt has taken away, and your sin is atoned for. Mire el versículo 8, el llamado de Isaías. Look at the calling of Isaiah in verse 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Whom shall go for us? And I said, Here I am, send me. Entendió su llamado Isaías. Isaiah understood his calling. Después de ver la visión le dijo: Señor, entiendo que me estás llamando After the vision, he understood, Lord, I know you're calling me a algo espiritual. to something spiritual. Vamos rápidamente a 1 de Samuel 3:1 y con esto voy a terminar. Go to 1 Samuel 3:1. El llamado de Samuel en su juventud, desde un niño. Mientras tú lo buscas, yo te voy a explicar. I'm going to explain to you as you look for it. 1 de Samuel 3:1. 1 Samuel 3:1. Samuel fue llamado desde el vientre de su madre. Samuel was called from his mother's womb. Tú conoces la historia, quizás, no sé si te acuerdes. You know the story? I don't know if you Su remember. madre, ¿te acuerdas del nombre de su madre? His mother, do you remember her name? Anita, Anna. la hermana Anita. Sister Anna. Ella no podía tener hijos. She could not have children. Y fue al templo, ahí estaba Elí. And she went to the temple and there ¿Se was acuerda que Elí le dijo: andas embriagada, mujer, qué te está pasando? Remember that Eli told her, You were drunk, what's going on? Porque ella no podía tener hijos y corrió al altar. Because she could not have children, she ran Y to en the el altar. altar gimió, clamó al Señor, And in the altar she cried and she called unto porque the no Lord. podía tener But she criaturas. could not have children. Alabado sea su nombre. Y ahí el Señor escuchó su plegaria. And there the Lord heard her plea. La Biblia dice que se unió al Cana, su esposo, He got together with Cana, her husband, y salió embarazada. Una mujer estéril a woman who could not have que children, no podía tener. that could not have children. Y ella le dijo al Señor: escucha bien, Listen well. She si told the tú Lord, me permites, Señor, salir embarazada y tener un varón, If you allow me to be pregnant and have a yo te lo Yeah. entregaré y te lo dedicaré
todos los días de su I vida. will give it to you and dedicate it all his days. Se da cuenta, desde el vientre de su madre, Samuel fue llamado. From his mother's womb, he was called. O se lo voy a poner de esta forma, fue entregado desde antes de que naciera He was given before he por was su born madre. by his La Biblia mother. dice que lo llevó al templo. She took him to the temple. Cuando ya nació, When he was born, dijo: yo tengo que cumplirle al Señor lo que le prometí. I have to give to the Lord what I promised. Agarra a Samuel, bebito, He got the child. chiquito, y se lo lleva a Elí al templo y le dice: yo lo dedico a este niño para la obra y lo que Dios va a hacer con él. And then he took him to Eli and said, I dedicate this child to the work of Se God. da cuenta, aún mujeres entienden cuando hay un llamado en su hijo. Even women notice when they have a calling in their child. También se despojan de algo porque entienden que traen un llamado en su vida. They also let go of something because they understand they have a calling in their life. La palabra del Señor nos enseña aquí, vamos a 1 de Samuel 3:1. Let's go to 1 Samuel 3:1. El joven Samuel interpretaba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. But the boy Samuel ministered before the Lord under Eli, and in those days the word of the Lord was rare. There were not many visions. Y aconteció un día, el versículo 2, un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. One night Eli, whose eyes were becoming weak so they could not barely see, was laying down in his usual place. Mire, comienza el llamado. Sabemos que él fue entregado desde chico, The calling starts. We know that he was given it pero as a aquí boy. comienza el llamado de Samuel. But the calling of Samuel starts here. Samuel estaba dormido en el templo de Jehová. Mire, ¿dónde estaba dormido? Where was he sleeping? Ahí lo llevó su mamá. He was sleeping in the temple of ¿Se God. acuerda? La hermana Anita lo llevó ahí. Sister Anna took him there. Alabado sea Dios. En el templo de Jehová estaba Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Fíjese dónde estaba el arca. Juntamente estaba él ahí. He was with where the ark of the Lord was there. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, And before the lamp of God was turned off, Jehová llamó a Samuel por primera vez. the Lord called on Samuel for the first time. Y él respondió: heme aquí. And he answered, Here I am. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y él le dijo: yo no te llamé, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. And then he ran to Eli and said, Here I am, you called me. But Eli said, No, I did not call. Go back and lie down. So he went and lied down. Voy a explicarle algo sobre el llamado de Samuel. I'm going to explain something about the calling of Aquí Samuel. comenzó su llamado. Él no sabía que Jehová lo llamaba, He didn't know that the Lord was calling him porque todavía no conocía la voz de Dios. because he did not know the voice of God yet. Él sabía que él había sido entregado para Dios, He knew that he was given to the pero work of God, todavía no conocía su llamado. but he did not know his calling. Hasta cuando escucha la voz, mire, por eso corrió con Elí y le dice: ¿me hablaste? And he tells Eli, Did you